Señorita, hubo cosas que a ella jamás le gustaron, independientemente de cómo se vieran, no podía confiar en nadie más, a excepción de su familia directa. Tenía una vasta riqueza que su padre le había heredado. Ella lo había trabajado y lo había hecho crecer lo suficiente como para construir un imperio en el sector de la farmacéutica. No tenía ningún recuerdo bueno de su juventud, solo recordaba las aburridas y extenuantes salas de conferencias y reunión de accionistas. El tiempo había pasado y ella estaba igual. Solo su dinero había cambiado, se había hecho inmenso. Los años siguieron pasando. Y cuando se dio cuenta, estaba en los 33 años. Todas las que conoció alguna vez ya habían tenido por lo menos un hijo, pero a ella no le interesó aquello. Pero quiso perpetuar el apellido de su padre y también perpetuar el trabajo de toda su vida. Entonces decidió tener un hijo. Pero decirlo fue más fácil que hacerlo. Los niños no crecían de los árboles y se necesitaba de 2 partes para conseguir uno. Le era imposible hacerlo sola. Había pensado en adoptar uno, no le importaba mientras ella lo educase a su voluntad. Pero creyó que era mejor uno de su propia sangre y carne. Los hospitales de fertilización tenían miles de muestras de esperma, donde podías elegirlos según su apariencia e historial. Fue tentador, podía elegir la apariencia de su futuro hijo como si fuese de compras. Pero tampoco se sintió cómodo con esto. Algunos estudios científicos recientes decían que la formación de un nuevo ser, o al menos su personalidad, era la mezcla de la misma personalidad de los 2 padres, con el ambiente en el que crecían influenciado. Independientemente a lo que quería, no estaba dispuesto a tener el hijo de alguien con un historial mental sospechoso. Estaba de nuevo como al comienzo. Si empezaba ahora, cuando ella tenga 50, su hijo tendría 20 y estaría listo para formarlo para ser su heredero. Pero parecía que todo se retrasaría. Había cosas que siempre estaban fuera de su control. No fue hasta 2 meses después que una idea se le cruzó por la mente. No tenía interés en conocer a gente nueva y tampoco lo haría con cualquiera. Pero si era una persona que medianamente conocía, ella estaba más que satisfecha con ello. Entonces buscó a su antiguo compañero de la universidad. Él no estaba mal, su apariencia no era sobresaliente, pero tampoco era alguien que disgustara ver. Algunas chicas podrían llamarlo apuesto, pero ciertamente ella no le gustaba ese tipo de aspecto tan salvaje. Pero aun si él solía vestir como si estuviese de vacaciones todo el año, su inteligencia sobresalía por sobre todo. Conocía a su hermana, a menudo solían comer juntos en el comedor. Su personalidad era algo ruidosa, pero también era serio. Cuando lo veía, algunas veces estaba con su novia y desde su punto de vista, la trataba bien. El hecho de que su hermana lo adorase tanto también fue un indicio de que era un gran ser humano. Él cumplía con todas sus expectativas. Era el mejor candidato que tenía. Pero dudaba que él aceptase algo tan descabellado como lo que estaba pensando. Encontrarlo no había sido difícil, después de todo conducía una pequeña agencia de arquitectos en la actualidad. Él había envejecido bien, tenía que admitirlo. Los años solo le sentaron bien a su estilo. Y ella no se quedaba atrás, era tan atractiva como siempre y su rostro sereno seguía siendo de una veinteañera. ¿Qué decir? Acuéstate conmigo. Eso era imposible, él estaba casado ahora y por lo visto, felizmente. Eso sería un inconveniente e incluso su moral la estaba reteniendo. Pero se recordó que no lo quería a él, sino que solo la mitad de su código genético. Vamos por una copa, ella había ofrecido. Fue una buena reunión y hablaron de sus tiempos en la universidad. Fue bueno saber que su hermana menor había tenido una niña la primavera anterior. Realmente no recuerda cómo lo había hecho, pero lo había conseguido en su cama. Con suerte todo estaría hecho. No se vieron desde esa mañana, hasta unas semanas después. Su rostro parecía culpable, y sus ojos evitaban su mirada. Él claramente estaba nervioso. Por favor, por el bien de mi matrimonio. Olvidemos lo que sucedió ese día, ella había tenido razón. Él se sentía culpable. Ella lo ve fijamente y solo sonríe. No tienes que preocuparte. Esta es la última vez que nos veremos, ¿estás de acuerdo? Él no responde y solo asiente con la cabeza. Ella se había ido en ese momento sin decir nada más. Ya tenía lo que quería de él, no lo buscaría más. Su vientre se hizo más notorio en los próximos meses. Inesperadamente, el bebé dentro suyo se sintió antinatural y pesado. En sí, el estar embarazada fue un problema, malestares y náuseas de forma aleatoria, sus pies se hinchaban y se sentía cansada todo el tiempo.
Jamás volvería a pasar por esto, no entendió cómo las demás mujeres pasaban por esto un par de veces. Con solo uno era más que suficiente para no querer volver a pasar por esto. No tuvo preferencia por el sexo del bebé, una niña sería interesante de educar. Pero un niño sería perfecto para transmitir su apellido de forma segura. Había remodelado la vieja mansión de su padre, ya que esa residencia constaba de un gran jardín. Se había recluido ahí esperando el final de su embarazo. Había contratado todo el personal que fuese necesario para que esta gran residencia estuviese en buen estado. Cuando veía al personal doméstico trabajando en sus tiempos libres, le recordó cuando esta mansión era importante en el pasado. Los tiempos en el que aún era una niña. Como lo había esperado y querido, su hijo nació a fines de junio. Había dado a luz a un niño. No pensó en nada cuando lo vio por primera vez, solo «¿eso estaba dentro mío?». No sintió amor como otras madres decían, solo sintió una sensación de pertenencia. Sabía que este niño era suyo, una parte de su propia carne. Eso le era suficiente. Lo nombró Lian. Los meses pasaron y Lian fue creciendo. Cuando tuvo la edad suficiente como para que sus rasgos fuesen más desarrollados, se dio cuenta que Lian había salido en su mayor parte a ella, pero la sonrisa inocente y sus ojos risueños fueron de su padre. Tenía que admitir que su hijo era lindo. También adorable por lo apegada que era a ella. El primer día en el preescolar, Lian había estado nervioso y lloró todo el tiempo. Fue divertido verlo, pero al mismo tiempo se sintió culpable. Pero este era un paso que su hijo tenía que dar por sí solo para ingresar en la sociedad. «Ve, mamá te estará esperando a la salida», lo había alentado. Tenía que admitirlo, se había vuelto blanda en estos 4 años. En el tiempo que había invertido en él, le fue imposible verlo como su heredero nada más. En antaño creería que este tipo de pensamientos fueron vanos e innecesarios. Incluso ahora los creía, pero la perspectiva de tener un hijo propio y haberlo planeado, gestado, concebido, dado a luz y criado, había ampliado su perspectiva. Atesoraba a su hijo por sobre todo. Cuando Lian entró a la academia estaba emocionado. Muchos de sus amigos de su preescolar irían a la misma academia que ella lo mandaría. Él seguía siendo su niño, pero poco a poco se iba alejando de ella. La etapa de la escuela había sido un poco problemática. Los actos infantiles fueron siempre una decepción y las actuaciones de su hijo no fueron la excepción. Pero era divertido verlo. Sacó miles de fotografías. Otro problema en grados superiores fue que Lian siempre se metía en problemas, precisamente en peleas. Su propia personalidad indiferente y calmada, con la personalidad amable que su padre tenía, había dado como resultado la personalidad de su hijo. Una personalidad calmada y amistosa, pero que no dudaba en actuar si algo le molestaba. Hace mucho que el padre biológico de Lian no venía a su mente, se dio cuenta. Pero tan pronto como llegó, también se fue. Señora Nadia, el comportamiento de su hijo está colocando una mala reputación sobre nuestra institución. Si no controla el comportamiento de su hijo, el directivo tomará medidas drásticas. La subdirectora de esta institución fue un problema. Pero tenía que reconocer que su hijo se había sobrepasado en ese último incidente. De una pelea verbal, se había vuelto en una pelea de puños. Y como era de esperarse, ambos terminaron muy heridos. Ve a su hijo de reojo. Él se encuentra en silencio mientras escucha la conversación. Lian le llega a los hombros, en un par de años la sobrepasaría. Su rostro pulcro está lleno de moretones. La única razón por la cual estaba soportando los regaños de esta mujer fue porque Lian admitió que había lanzado el primer golpe. Pero viéndolo, no creía que el otro se viese peor que su hijo. Lo reprenderé en casa, ella dice, y sus palabras parecen no convencer a la subdirectora. Poco le importa realmente. Bien, entonces 3 semanas de suspensión. El 6º grado había sido complicado. Lian se había metido en muchos problemas. Sabía el porqué y no le diría nada. Cuando salieron del instituto, el chofer los estaba esperando. Subieron al auto y comenzaron a marchar. No diré nada, Lian. Pero espero que hayas dejado el rostro del otro tan mal como dejaron el tuyo, ella dice. Y puede ver la mirada de su hijo. Una carcajada se extiende entre ambos, e incluso el chofer ríe. Eres la mejor, mamá. Nadia tenía que admitir que su hijo se veía muy bien en su nuevo uniforme. El tiempo había pasado tan rápido. Incluso había encontrado algunas canas mientras se peinaba. Era de esperarse, tenía 46 años. Lian tenía 12 años y cada vez podía ver un poco de parecido más con su padre.
siendo más precisamente, la forma en que sonreía. El trabajo se volvió más complicado en esos años, viajar por negocios se hizo más común. Los tratos comerciales y las oportunidades de crecimiento para su empresa no podían ser desperdiciadas. Después de todo, se trataba de la herencia que le dejaría a su hijo. Los años pasaron otra vez. En estos años ya no se sentía con tanta energía como antes. Su cuerpo siempre estaba cansado y sus huesos comenzaron a doler. Se dio cuenta de que aunque no se viese tan mayor en su reflejo, ciertamente ya no era joven. Las canas también comenzaron a abundar. En cambio, Lian estaba en el punto más alto de su juventud. Hasta cierto punto fue difícil colocarle un límite, pero no sería un mocoso el que la hiciera retroceder. Jamás ha perdido en nada y su hijo no sería la excepción. Lian se reveló a ella en su adolescencia. Ya no la escucharía e incluso discutirían. En ese entonces se dio cuenta que Lian era más parecido a ella de lo que pensaba. Se lo dejó pasar luego de que él se disculpó, pero de igual forma lo dejó sin dinero por algunos meses. La primera vez que Lian trajo a una novia no supo qué hacer. Más que no saber qué hacer, quiso echar a la chica de su casa. La única razón por la cual no lo hizo fue puramente educación. Jamás pensó que su hijo podría ser tan tonto cuando se trataba de una mujer. Le dio ganas de vomitar, pero no se lo impediría. Podía disfrutar su juventud mientras cumpliese con sus obligaciones del hogar y el instituto. Su romance no duró ni un mes y entonces Lian estaría triste todos los días. Fue patético el admitir que había llevado a este joven 9 meses en su vientre y que llevaba su sangre. La segunda vez que tuvo alguna novia no se había enterado por él, sino que lo había visto a lo lejos mientras regresaba del trabajo. Fue en su último año de la escuela superior cuando Lian había conseguido una novia interesante. Viéndola a lo lejos, podía entender el por qué le gustaba a su hijo. La niña era linda, demasiado hermosa. Esto podría haber pasado desapercibido, pero hubo algo que le llamó la atención en las extensiones de las tarjetas de crédito. Un volumen inusual de gasto desorbitantes en tiendas de ropa. Entonces lo supo. Tenía que hacer algo contra esa pequeña vagabunda. Si dinero es lo que buscaba, ella le daría dinero. Seri llamó a su secretaria. Busca información sobre esta mocosa y entrégamelo cuando antes. No había educado y criado a su hijo para que terminase siendo engatusado por una vagabunda. Su hijo era mejor que eso, lo había educado para que sea más de lo que ella misma había sido. Tenía planeado su futuro, lo había hecho incluso antes de que su hijo naciera. No permitiría que esto siguiese. Cuando la niña aceptó su invitación a tomar el té, ella pudo sentir que la niña se encontraba nerviosa e hizo todo lo posible para hacerla sentir más miserable. Por esa razón la había citado dentro de su gran residencia. Quería mostrarle la diferencia entre ambas. Había investigado todo lo referente a esta niña y como lo supuso, solo era otra vagabunda que buscaba dinero. No era más que una huérfana que había crecido en un orfanato y había tenido la suerte de ser becada para ir a una institución prestigiosa. No se iría con rodeos y se lo diría de frente. Niña, quiero que te alejes de mi hijo. Un sobre se deslizó en la mesa. Sabía que la cantidad era lo suficientemente buena para que nadie en su situación lo rechazara. Acepta esto como una muestra de mis intenciones. La niña había tenido el descaro de marcharse sin decir nada y encima parecer indignada. Tenía sus años y no podía dejar pasar algo que amenazase a su hijo. Con los contactos que acumuló a lo largo de su vida y con las influencias que poseía, aplastar a la niña sería fácil. No pasó mucho tiempo antes de que la niña regresase, la mirada en su rostro le decía que estaba más que enojada. Era comprensible, había presionado al instituto para que la expulsasen, pero como el año escolar estaba acabando y además de ser una becada, los directivos más blandos se habían opuesto. Pero había sido una advertencia lo suficientemente buena para hacer llegar su mensaje a la pequeña vagabunda. Niña, es bueno verte. Creo que mi mensaje te ha llegado. Solo acepta mi solicitud y te podrás graduar e ir a una buena universidad. Era una propuesta generosa. Esta niña era ambiciosa al intentar escalar todos los escalones sociales de repente. Así no funcionaban las cosas y menos lo lograría con su hijo. Su rostro serio en sus rasgos juveniles y frescos, en conjunto con su belleza, le hacía pensar que realmente lograría lo que se propusiese y eso la volvía peligrosa. No quiero tu dinero. Tampoco tengo malas intenciones sobre Lian. Sé que son ricos. No busco eso de él, la chica responde. Ha vivido mucho para saber que todos tienen interés de por medio. No ha conocido a ninguno que no tenga, aunque sea el más mínimo interés.
Jamás te aceptaré y jamás aceptaré que mi hijo siga saliendo con alguien como tú. Creo que mis acciones dejan eso en claro. Así que toma el dinero y desaparece. Creo que ya has sacado un buen retorno de tus acciones. Ella no contesta y la ve fijamente. Es posible que la joven la aborrezca tanto como la aborrecía a ella. Si te vas ahora sin aceptar, te prometo que no habrá un futuro para ti. Me encargaré de cerrar todas las puertas y oportunidades. La niña era lo suficientemente inteligente, sus notas académicas son buenas. Sería un desperdicio que ella lo arruinase por un intento de escalar alto de una sola vez. Váyase a la mierda. Con esas palabras ella se retira sin ninguna respuesta clara. Si no planea rendirse haría que se arrepienta. Christian manda a seguir a esa niña, su antiguo chofer era alguien en el que podía confiar. Lo conocía durante más de 20 años y jamás le había fallado. Se había ganado su respeto y su confianza. Como ordene, señora. Los días pasaron y su trabajo la estaba colocando nerviosa. Los sectores y acciones farmacéuticas alrededor del mundo se habían desplomado. Pero esto no sería nada, si los reportes preocupantes sobre la pequeña vagabunda no la estuviesen inquietando tanto. Los registros de compra en tiendas de ropa que se había registrado de la extensión de la tarjeta de crédito, habían sido mayores a los anteriores. La astuta niña estaba tratando de sacar todo el dinero posible a su hijo antes de desaparecer o simplemente lo estaba haciendo como una forma de retarla. Al día siguiente, Christian había entregado un informe aún más preocupante. La niña había visitado a un ginecólogo. Maldita perra. Es posible que jamás haya blasfemado tan fuerte. Christian, prepara el auto. Vamos donde esa vagabunda vive. Como lo supuso, la casa donde vivía la niña solo era un pequeño departamento cerca del instituto. Esperó a que regresase a su casa para interceptarla. Fue cerca del mediodía cuando ella apareció. Niña, sube al auto ahora. No aceptaría un no como respuesta, si era necesario la obligaría a subir. ¿Qué estás planeando? ¿Así era como quería atrapar a su hijo? ¿Por qué fuiste a un ginecólogo? Ella preguntó. La niña no respondió y solo se quedó viendo su regazo. Parecía reacia a hablar con ella, pero más que eso, ella parecía asustada. Y tenía que estarlo, la destruiría si llevaba a cabo sus planes. Ella sigue sin contestar, aprieta con fuerza una hoja de papel en sus manos. Lo arranca de sus manos y lo lee. Es posible que quiera matar a esta niña ahora. Sucia vagabunda. ¿Cómo pudiste llegar tan lejos? La hoja de papel da positivo para un embarazo. Siendo más precisos, 6 semanas. No había criado a su hijo para que terminase de este modo. Planeó cada paso que daría hasta que le heredase su fortuna, y una sucia huérfana no arruinaría eso. Según recuerda, se puede abortar hasta las 13 semanas, aún había tiempo. Vamos, te llevaré a un doctor. Ella no dice nada, pero aún sigue temblando. No lo haré, se escucha un susurro ahogado. No, la joven responde y puede ver algo de su coraje. Desvía su mirada para ver a la joven. Aún así se atreve a responder. Repite eso si tienes valor, mocosa. No lo haré, ella grita más fuerte y levanta la mirada para verla. Sus ojos tienen indicios de lágrimas y también están hinchados. Mocosa, no te lo estoy preguntando. Vas a hacerlo. Es mío. Sigue adelante con esto y te juro que no tendrás ningún futuro. Haré desearte nunca haberme conocido. Tampoco reconoceré a tu bastardo. No eres la indicada para ser mi nuera, ella no está mal. Pero la esposa de su hijo tiene que ser alguien de una familia buena que pueda apoyarlo en cualquier crisis. Yo, simplemente no puedo hacerlo, la joven susurra. El dinero y las influencias eran importantes en las familias ricas. Mucho más dentro de un matrimonio. Esta niña no tenía nada de eso. No la discrimina, pero ella simplemente era indigna de su hijo. Piénsalo hoy, mañana me darás una respuesta. No arruines tu futuro. Puede ser algo más grande que esto, ella sinceramente cree en eso. No regresan a su mansión, sino que van al banco. Una buena suma de efectivo es retirado ese día. Christian, lo que ha pasado hoy se quedará entre tú y yo. Nadie más puede saberlo, sabe que puede confiar en él. No se preocupe, señora. Le debo lealtad por sobre todo. Como lo esperaba, al día siguiente la niña la estaba esperando en la puerta de su departamento. Espero que lo hayas decidido y tomado la opción correcta, ella dice. Antes de que la niña pudiese decir algo, le entrega la mochila con el dinero. También dándole la dirección de un hospital de confianza. Ella parece asombrada al ver el dinero dentro.
La joven asiente con la cabeza. Una vez que abortes, desaparece y jamás vuelvas a aparecerte ante mi familia. Vivirás con lujos y sin trabajar por al menos un año con todo ese dinero. Ya no tiene más que decirle. Pero si aún intenta estafarla, ya no le mostrará su lado amable. La destruiría sin dudarlo en ese caso. Se sube a su auto y regresa a su residencia. Christian, haz que la sigan y confirma que esté hecho. Los días pasaron una vez más. Y como lo previó, la mocosa fue con el doctor, confirmándole que todo estaba resuelto. Al final todo fue tan sencillo como darle el suficiente dinero como para marcharse. Odiaba a ese tipo de mujeres. Pero bueno, eso ya parecía ser pasado. Los años transcurrieron y su hijo se convirtió en su orgullo. Era justo como siempre lo había soñado desde antes de concebirlo. Un buen hombre. Aquel incidente de hace 3 años quedó completamente en el pasado y aquella joven ya no había vuelto. El futuro era próspero. En verano su hijo se casaría con la hija de un hombre de negocios y su empresa se ampliaría más. El día de su boda, aun si no era una mujer de emocionarse, lloró cuando su hijo tuvo a su esposa. 22 años de planeación, hoy se habían concretado. Temblaba de felicidad. Lo vio crecer y madurar desde que solo era un bebé, y ahora ese bebé tenía una esposa. No se arrepentía de nada. Ella estaba vieja y cansada. Estaba lista para ceder su puesto a su hijo y heredarle todo. Había sido una buena vida. Después de su luna de miel le daría la sorpresa. Hoy se iría a la cama temprano, pero antes festejaría con un buen whisky como el pasado. Era de madrugada cuando su teléfono sonó y muchos de los teléfonos de su mansión comenzaron a resonar. El auto de tu hijo tuvo un grave accidente. No hay sobrevivientes. Cuando escuchó esa noticia, posiblemente fue el golpe más grande que jamás recibió. Y el dolor en su pecho se sentía irreal y sofocante. Ya no pudo pensar en nada más. Jamás creyó sentirse tan triste. No solo fue la muerte de su hijo, sino como si todo por lo que se esforzó no había valido la pena. Fue injusto. Su hijo no tuvo que haber muerto. Cuando vio su rostro pálido en el ataúd, fue el momento en el que verdaderamente se rompió. Su bebé estaba muerto y era tan real. Despertó en el hospital al día siguiente. Los días siguieron pasando como si nada hubiese sucedido, pero ella ya no sentía o tenía una razón para seguir esforzándose. No quiso ver a nadie, pero cuando una gran corona de flores había sido traída personal por un par de niños y una monja, no había tenido más razón que salir a recibirlos. La acompañó en el dolor. El señor Lian fue una persona muy amable, sus donaciones a nuestro orfanato fueron muy generosas. Espero que Dios lo tenga en su gracia por toda su amabilidad. No recordaba dónde había escuchado el nombre de este orfanato, pero tuvo destellos de memoria. Entonces lo recordó, la pequeña vagabunda había salido de ese orfanato. Solo ahora tuvo una comprensión de la situación. ¿Mi hijo había donado ropa?, preguntó. Ahora entendió el porqué aquellos gastos. Sí, lo ha hecho por años, la hermana contesta. Ya veo. Agradezco sus condolencias, pero debo pedir que se retiren. Hoy no me siento bien. Intentó colocar la mejor sonrisa posible. Pero realmente se sentía enferma ahora. Silencio. Bruma. Dolor. Pena. Quiere llorar y se siente tan triste. Jamás podrá sostener al primer hijo de Lian, tampoco lo vería ser feliz. Solo quedó un vacío. Los meses y años transcurrieron solitarios en su mansión. Christian, deberías traer a tus nietos. Sería bueno tener niños corriendo por el jardín de vez en cuando. Los años no habían sido amables con ninguno, ambos tuvieron un deterioro rápido de su salud. Ya no recordaba cómo era ser joven. Ahora solo sentía cada pequeño dolor en su cuerpo, sus manos también estaban cada vez más arrugadas. Ella se ha mudado al norte hace unas semanas. Su esposo obtuvo un trabajo ahí, Christian contestó. Ya veo. Eso es triste, le hubiese gustado ver a la pequeña Ren de nuevo. Quizá ahora tendría algún nieto si su hijo no hubiese muerto. Preferiría una niña en esta ocasión, los niños eran problemáticos. Pero eso era imposible. Creo que regresaré a mi habitación. Hoy no ha sido un buen día. Los negocios iban mal y tampoco tuvo interés en remediarlos. La junta directiva con seguridad la reemplazaría pronto. Señora, Christian llama. Ella voltea y ve su duda. Vamos, Christian. Somos casi familia. Puedes pedirme cualquier favor, hubiese querido a alguien como él. Este hombre era su mano derecha, y si alguna vez se hubiese casado, atento y fiel. Christian no sabe cómo decir esto.
Simplemente no quiere dar falsas esperanzas. El Dr. Alex ha sido encarcelado por estafas y sobornos. Está cumpliendo 1 año de su sentencia. Ella no sabe a qué se refiere exactamente, pero vagamente recuerda ese nombre. El ginecólogo de esa vez, su memoria no es tan buena estos días. Poco puede importarle lo que le suceda a ese doctor. Solo tal vez. Aunque solo sea una esperanza, aún cabe la posibilidad. ¿Sabes de qué hablo? No quiere decirlo y abrir viejas heridas. Ella recuerda ahora, aquella mocosa, a la cual le pagó para que nunca volviese. No tiene ganas para revolcarse en su miseria ahora. Solo lo deja pasar y va a su habitación. Los días pasan. Señora, el Dr. Alex ha admitido haber recibido dinero de esa chica para no decir nada. Cuando Christian le había dicho esto, personalmente había ido a la prisión a confrontarlo. Había sido real. Aquella joven jamás había hecho el aborto. Solo había tomado el dinero y se había marchado. Christian, búscala. Tengo que hablar con ella frente a frente. Sabe que está siendo egoísta al buscar a la niña que ella misma echó. Pero, aunque sea una vez, quiere ver el rostro del que pudo haber sido su nieto, si es posible. Aquella joven estaría casada ahora, era hermosa después de todo. Su nieto le estaría diciendo padre a un desconocido. La única parte de su hijo que aún estaba en este mundo. Muchos registros médicos saltaron en las ciudades vecinas. No tenía ningún derecho a decir nada ni a obligarlos a nada. Pero si era posible pedía hablar con él, aunque sea solo una vez. Buscarla por su nombre había sido más fácil de lo que se esperaba. También el día que había dado a luz. Incluso conoció el nombre de su nieto. No, siendo más preciso, nietos. Aquella joven había dado a luz a mellizos, un niño y una niña. Solo incrementó sus ganas de conocerlos. Fue a la pequeña residencia que figuraba en los documentos. La casa no era una casa fea, pero era algo pequeña para una familia de posiblemente 5. Se quedó esperando a que alguno de los propietarios llegase, mientras esperaba en la parte trasera de su auto. Estos días su cuerpo había estado dolorido. Tenía la esperanza de ver a sus nietos pasar, pero aun si esperó todo el día, nadie llegó. ¿Estás seguro de que estamos en la dirección correcta? Ella pregunta. Lo es, esta residencia fue comprada por aquella joven. Los esperó unas cuantas horas más, hasta que una mujer de mediana edad se acercó a su auto y golpeó la ventanilla. ¿Tienen algún asunto en esta zona? De otro modo tendré que llamar a la policía porque su actitud ha sido sospechosa todo el día, la mujer dice. Lo sentimos, estoy esperando a los propietarios de aquella casa. La joven con los mellizos asiente en confirmación. Si eres pariente de ella, lamento informarte que ella falleció hace algún tiempo. Fue una lástima porque dejó a esos niños huérfanos. Es incapaz de creerlo. Las cosas hubiesen sido distintas si hubiese hecho las cosas de otra forma. Christian, busca dónde fueron enviados. Buscaré alguna pista en su residencia. No tiene nada que decir más que lamentarse y pedir perdón. Llama a un cerrajero para que abran la puerta. Disculpe, ¿quién es usted? La mujer volvía a preguntar. Soy la abuela de esos niños, afirma. Y hay silencio. Eso es bueno, supongo. Entonces le daré una copia de la llave. La pequeña casa estaba completamente cubierta de polvo. Había platos sucios en el fregadero, algunos juguetes estaban regados por el piso, podía verse algunos platos con comida que hace tiempo se habían descompuesto. Este lugar estaba abandonado. Parecía que todo había transcurrido tan rápido que todo había quedado congelado en aquel día. Aquella mujer le contó algunas cosas sobre la joven, también la causa de su muerte. Había sido triste cuando menos. Busca en la pequeña habitación y se siente ajena a este lugar. Pero aún así siente una sensación familiar. Le recuerda el desorden que su hijo solía dejar. La pequeña habitación está repleta de fotos de niños, fotos de la joven mientras sonríe al lado de los recién nacidos. Fotografías que evidencian el paso del tiempo y sus días en esta casa. Aquella joven jamás se había casado, sino que había hecho todo por sí sola. Incluso criar a sus hijos. Incluso morir sola. Le recordó a cierta persona. Mis bebés y yo. Puede leer un pequeño cartel por encima de todas las fotografías. No sabe qué pensar ahora. Quizá su hijo seguiría con vida si le hubiese dejado casarse con esta joven, e incluso ella lo estaría. Ve el retrato más actual de aquella joven colgado en la pared. Los años solo la habían vuelto más hermosa. Sus ojos alegres la ven desde la fría e inerte fotografía.
Y sabe que si estuviese viva, ella no le daría ese tipo de mirada. Puede hacer poco más que observarla. Así que falleciste por exceso de trabajo. No puede evitar que sus manos tiemblen. Tampoco puede evitar que un nudo se forme en su garganta. Al igual que ella lo había hecho, teniendo un hijo propio sin importar que el otro progenitor jamás se enterase. Esta joven había decidido tener a sus hijos, pero solo suyos, de nadie más. Estos niños no eran sus nietos, eran los hijos de esa joven y solo ella. Tampoco tenía el derecho a ser su abuela. Respira profundamente y se calma. Hay tantas cosas de las cuales se lamenta. Puede entender por qué ella no se deshizo de ellos o abortó. Porque ella misma había estado en ese lugar, siendo una huérfana sin ningún tipo de familia. Sus lágrimas finalmente caen poco a poco. Lo sentía mucho. Señora. Los hemos localizado, esas fueron buenas noticias en la mañana siguiente. Jamás había visto un orfanato y tampoco jamás tuvo razón para ir a uno. Pero si todos los orfanatos estaban tan desgastados y en condiciones tan deplorables, entendía por qué muchos decían que no eran un buen lugar para crecer. Cuando ingresó, todos los pequeños ojos que la observaron tenían curiosidad y inocencia cargados en ellos. Pero lo que le rompió el corazón, fue ver la condición en la que se encontraban. Sus ropas estaban desgastadas, incluso rotas, sus cabellos desordenados y sucios. Incluso algunos solo calzaban un lado del zapato con suerte. Tuvo ganas de llorar. Ahora entendía por qué su hijo había donado tanta ropa a la caridad. Su culpa solo aumentó. Cuando finalmente vio sus pequeñas figuras, ellos retrocedieron instintivamente. Sus pequeñas manos jamás se soltaron uno al otro. Los entendía, nacieron juntos, crecieron juntos y también estaban juntos en este miserable lugar. Solo se tenían el uno al otro. La niña estaba sucia y su cabello despeinado. Su rostro parecía no haber sido aseado hoy. Su ropa estaba igual de desgastada que todos en este orfanato. Ella era linda como su madre. El niño, parecía cauteloso. Su cabello había sido rapado, tal vez para evitar el contagio de piojos. Sus ropas se encontraban tan mal como el resto. En gran medida él se parecía a su hijo, pero tenía más rasgos de su madre. Pero había algo que ambos compartían, y eso era la misma mirada risueña que su hijo poseía. Viendo a los hijos de esa joven, no pudo evitar sentir culpa. El cómo los había obligado a vivir. La forma tan miserable que sus hijos estaban en este momento. Sabía que no tenía derecho a pensar esto. Pero si tenía problemas, ella debió haber buscado ayuda. Sus nietos jamás tuvieron que vivir de esta forma. Ningún niño tuvo que vivir sin sus padres. Quizás sea tarde para arrepentirse. Pero hará lo mejor que pueda para cuidar de los hijos de esa joven. Baja la mirada y contempla a los mellizos. No puede evitar que sus ojos se humedezcan en arrepentimiento y vergüenza. Es tarde para pedir perdón, el perdón solo es posible cuando un lado lo entrega y el otro lado está dispuesto a aceptarlos. Tampoco tiene derecho a ser perdonada. Donde quiera que ella esté, espera que sea igual de feliz que lo fue al lado de sus hijos. Señorita Eliza, le pido perdón.